Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos el Grupo B del Hospital San Vicente Fundación. Continuando con el módulo de reanimación en trauma, vamos a hablar un poquito sobre hemoderivados en trauma. ¿Listo? Bueno, el contenido entonces de hoy va a comenzar con un caso clínico. Luego vamos a hablarles un poco de la fisiopatología del choque en el trauma. Vamos a hablarle de los puntajes de predicción en la necesidad de transfusión masiva. Vamos a hablarle de los protocolos, estrategias, alternativas, metas y por último las conclusiones. Comenzamos entonces con nuestro caso clínico. En este caso clínico tenemos a un paciente masculino de 19 años de edad que presenta un intento de hurto con arma cortopunzante. El paciente ingresa por herida abdominal en flanco izquierdo. Al examen físico, una presión arterial de 105/78, cardíaca de 115, saturación de 95%, abdomen defendido con dolor a la palpación generalizada, herida traumática en flanco izquierdo de 4 centímetros de longitud, esterías penetrante a la exploración y con signos de irritación peritoneal. Aprovechando pues que estamos estrenando estudiantes, también hay médicos internos acá, ¿qué manejo inicial o qué enfoque le presentarían a este paciente? Empezamos con los estudiantes de noveno. Los internos que hay presentes. Hace 8 días hablamos un poquito de los grados de shock. A ver en qué grado de shock está el paciente, qué enfoque le harían. Vamos directamente a cirugía, lo observamos. ¿Qué hacemos? Una herida penetrante abdominal, si bien es en flanco izquierdo, es un paciente pues que yo creo que es quirúrgico, estamos claros en eso. Sin embargo, pues dentro del enfoque inicial que debemos tener nosotros, obviamente del ABCD de la evaluación primaria, debemos evaluar necesidad de oxígeno. O sea, digamos que esa A y esa B probablemente no sean el problema de este paciente, probablemente sea la C la que más le esté afectando en este momento. Listo, perfecto. Sí, claro, el paciente tenía una indicación clara de cirugía inmediata, pero mientras tanto no podemos olvidar la reanimación de control de daños y la reanimación hemostática, que hace parte pues del manejo inicial de los pacientes. Vamos a hablar un poquito pues de la fisiopatología del choque hipovolémico y ahorita damos las conclusiones con respecto a este caso. Tenemos entonces ahora este gráfico nos resume de una manera muy sustancial lo que podría ser entonces el choque en el trauma. Tenemos que recordar entonces que no solamente tenemos que tener en cuenta el trauma por el que está pasando el paciente, sino las condiciones preexistentes de este mismo paciente. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, la genética, por ejemplo, las comorbilidades que pueda estar presentando o si estaba tomando alguna medicación, como por ejemplo una anticoagulación en el paciente. Cuando llega el trauma en el paciente, entonces tenemos que ver la extensión misma de este trauma y el grado de hemorragia que puede estar presentando el paciente, que nos puede condicionar a que lleve a un shock hipovolémico. Cuando se llega al estado de shock, entonces hay una hipoperfusión de los tejidos y de los órganos. Tenemos que tener en cuenta que esto a la larga se puede convertir en una condición que puede llevar a la muerte y se da en un principio una endoteliopatía sistémica dada por inflamación, alteración de los procesos de coagulación del paciente. También se dan alteraciones a nivel de la activación de las plaquetas y todo esto nos puede llevar junto con factores que están asociados al trauma y factores que están asociados a la resucitación, como por ejemplo lo sería las alteraciones mismas que hablamos de los factores de coagulación, como también los factores dados por la resucitación que nosotros estemos utilizando en el paciente, factores que nos pueden llevar a acidosis o a hipotermia. Todo esto nos puede llevar a un estado de coagulopatía traumática. Una cosa que es muy importante recordar es que el shock no es una entidad aislada. Nuestros pacientes no nos van a presentar un shock puramente distributivo, puramente obstructivo, puramente hipovolémico, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando se haga el manejo.
Por eso este diagrama de Venn pues, nos pareció importante, porque en realidad lo que vamos a tener es un cruce de varias condiciones que también nos van a ayudar a orientar el manejo del paciente. Ya teniendo en cuenta la fisiopatología inicial que está desarrollándose alrededor del choque hipovolémico, nosotros creemos que también es muy importante recordar los signos clínicos que son los más característicos que se presentarán en los pacientes con hipovolemia. Evidentemente no todos los pacientes van a presentar los 8 signos que tenemos ahí, pero, qué pena, es importante tenerlos en cuenta porque nos van a dar de alguna manera clínicamente un indicio de qué tan mal puede llegar a estar el paciente. La idea de que el paciente tenga un nivel tidal bajo de dióxido de carbono o que se encuentre con diaforesis o sudoración, que esté pálido, que tenga colapso venoso o tenga pulsos anormales distales. El estado de hipotensión, pues evidentemente dado en la definición del choque, y un estado de alteración neurológica que se puede manifestar de cualquier manera en la esfera mental. Es por esto que también ponemos ahí las clasificaciones del choque, como hablaba ahorita Cristian, que son características para poder pensar qué tanto ha perdido este paciente de bulimia y qué tan importante en este momento es iniciar una resucitación restrictiva que les vamos a explicar ahorita más adelante. Está basada en el índice de choque, que lo vamos a hablar ahorita. Sin embargo, igualmente es importante tener en cuenta que para los pacientes que cuentan con una hipovolemia de clase 1, estamos pensando de una pérdida de aproximadamente el 15%, en clase 2 del 15 al 30%, en clase 3, o bueno, en clase 2 moderado y en clase 2 severo, perdón, del 35 al 40%, y en clase 4 mayor al 40%. ¿Por qué es importante? Porque el paciente apenas llega a tener unos signos de sangrado que están asociados a una clínica que es volátil dependiendo del grado de hipotensión y que nos va a empezar a orientar con la manera en la que tenemos que iniciar la reanimación. ¿Qué es importante la resucitación? Tenemos que tener en cuenta el protocolo de resucitación en control de daños. Esto es una alternativa que se ha dado después de que se dieron cuenta que en protocolos de choque o de trauma masivo, al intentar hacer una reanimación hídrica expansiva, estaban únicamente perpetuando lo que conocemos ya como la tríada de la muerte, que son las características que están relacionadas con el choque hipovolémico. Ya sabemos cuáles son, pero la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía, que estaban netamente relacionadas con pérdidas sanguíneas masivas, que son características de un politrauma masivo, una reanimación volumétrica masiva y que generaba una respuesta inflamatoria sistémica. Que es importante que cuando empezamos una reanimación hídrica de manera de control de daños, tenemos que tener en cuenta una hipotensión permisiva. ¿Qué hablamos con una hipotensión permisiva? Estamos hablando de un mínimo de la presión arterial sistólica, donde controlamos el sangrado que está ocurriendo para que no haya exsanguinación masiva, sin evitar que exista circulación a los órganos vitales. En este caso se considera entre 70 y 80 milímetros de mercurio, pero eso también depende de las características iniciales en las que ingresa el paciente. Y es basado en esto que empezamos a hablar ya de la cirugía de control de daños. No es una técnica que se piensa de manera intraoperatoria. Si bien una cirugía se puede convertir a una cirugía de control de daños, inicialmente debe ser una decisión que se toma en el servicio de urgencias en el primer abordamiento con el paciente. ¿Cuándo se debería tener en cuenta? En este caso, que es importante para el caso clínico que les acabamos de presentar, un trauma abdominal penetrante con una presión arterial sistólica menor a 100, pérdidas de mayores a 1.2 o bueno, 1200 cc, incapacidad de control de sangrado y una progresión de la tríada que se evidenciará clínicamente o se evidenciará en los paraclínicos. ¿Qué es importante? Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que llegan con un sangrado o que llegan ya con un choque hipovolémico presentan una hipocalcemia subyacente y que pensar en transfusiones masivas por el citrato podría llegar a perpetuar las coagulopatías por tener esta hipocalcemia subyacente. Bueno, entonces cuando hablamos de hemocomponentes y de necesidad de transfusión masiva, necesitamos definir qué pacientes van a necesitar realmente van a necesitar esa transfusión masiva, y para eso es importante entonces el desarrollo de ciertos índices que nos ayuden de forma clínica y paraclínica pues también a definir qué tipo de pacientes vamos a utilizar este protocolo como tal. Entonces se han creado ciertos puntajes para predecir entonces este tipo de pacientes, y una de estas pues queríamos traer este artículo que quiere traer como tal la exactitud que representa el índice de choque como un predictor para la transfusión masiva, entendiéndose como transfusión masiva la necesidad de requerimiento de más de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas.
Este metaanálisis entonces lo que hizo fue incluir más o menos 35 estudios con un total de más de 670.000 pacientes. Fue una muestra bastante significativa entre diversos años, entre 1996 hasta el 2022, incluyendo entonces para establecer, como les decía, esa exactitud que tenía el índice de choque para predecir la necesidad de transfusión masiva, pero también de mortalidad en el paciente con politrauma. Ellos establecen entonces que esta medida, esos predictores de transfusión masiva van a requieren que sean medidas fáciles, rápidas y confiables para poder determinar toda una movilización de recursos y debe ser de forma reproducible, de tal forma que en el momento en el que llega el paciente se pueda realizar de forma rápida por cualquier personal y de esa forma se favorezca una activación mucho más rápida de estos protocolos. Ellos entonces encontraron que este índice de choque tiene una sensibilidad del 0.68, una especificidad del 0.84 y un LR de 4.24. A grandes rasgos, ¿qué quiere decir? Básicamente que es muy bueno para definirnos qué pacientes, los pacientes que tengan índices muy altos, que sí vayan a requerir transfusión masiva, pero digamos que no va a ser tan bueno para definir estos pacientes si realmente sí van a necesitar, esos pacientes van a tener requerimientos de transfusión masiva cuando tienen índices de choque mucho más elevados, pero digamos que no es un predictor exacto de quienes sí lo van a necesitar, sino que van a como separar mucho mejor aquellos que no tengan índices de choque tan elevados. Ellos hacían también una comparación prehospitalaria versus una hospitalaria, es decir, pacientes que tenían índices de choque antes de llegar al hospital como tal, y definían entonces que los resultados eran muy similares, pero básicamente se veía que en el ámbito prehospitalario aumentaba la sensibilidad para detectar estos pacientes que iban a requerir un protocolo de transfusión masiva, pero iba perdiendo especificidad a medida que en comparación al índice de choque que se realizaba intrahospitalariamente. SLR básicamente nos habla que es 4.4 veces más probable que un paciente que tenga un índice de choque elevado tenga un requerimiento de transfusión, de un protocolo de transfusión masiva, más que un paciente que no lo tenga elevado, lo tenga. Entonces, como esa exactitud en escoger exactamente, encajar y clasificar los pacientes. Obviamente el índice de choque se correlaciona con la necesidad de transfusión, el grado de choque, la alteración de perfusión, pero es mucho más preciso para definir quién lo va a requerir que los que no. Estudios muy heterogéneos se incluyeron en este metaanálisis, como les dije, eran 35, pero digamos desde 1996 hasta el 2022, y eso hacía entonces que los pacientes como tal, la selección de los pacientes fuera muy heterogénea en su selección. Entonces, muchos de los pacientes eran jóvenes, algunos estudios se centraban en que todos eran jóvenes, en otros todos eran más pues como mayores. Entonces, obviamente, eso es difícil establecer como tal una relación directa del índice de choque, ya que realmente es muy difícil establecer si ese índice de choque elevado se asociaba a la necesidad de transfusión masiva o si habían otros factores que podían influir, como la edad, como si se hacía de forma prehospitalaria o hospitalaria. Entonces, digamos, como toda esa heterogeneidad de los estudios realmente no logró concluir exactamente si ese índice de choque era confiable o no. Sin embargo, ellos dicen que es útil para identificar pacientes con bajo riesgo de mortalidad. No hay una uniformidad del tiempo para definir la mortalidad, porque ese era el segundo desenlace que ellos querían determinar, si el índice de choque se asociaba a la mortalidad como tal. Entonces, sí, obviamente a mayor índice de choque, digamos que hay una asociación importante con la mortalidad, pero no es uniforme en cuanto a la proporcionalidad. Este es otro gráfico que queríamos traer en lo que, digamos, esta transfusión de hemoderivados cobra importancia en las primeras horas de la atención del paciente o en los primeros momentos. Entonces, habla de que es muy importante realmente hacer esta transfusión masiva en las primeras, pues, o al menos activar estos protocolos en el primer momento de acercamiento con el paciente. Acá tenemos entonces
esta gráfica 2 pacientes, un paciente en el que se le inicia una transfusión de 2 unidades prequirúrgicas y posteriormente en cirugía requiere 10, entonces vamos a necesitar un tiempo mayor de resucitación para lograr pues como los objetivos necesarios, mientras que a este paciente se le inician 3 unidades rápidamente antes de ser llevado a cirugía y de cierta manera entonces vamos a garantizar una mejor respuesta en la resucitación. Entonces, por eso la importancia de hacer entonces estos protocolos de transfusión y de activarlos en el momento idóneo y no cuando sea ya demasiado tarde, cuando ya se haya desencadenado todo el proceso de triada de la muerte que ya había mencionado ahorita las compañeras. Aparte del índice de choque, decimos que este es un índice, digamos que es de fácil reproducibilidad porque simplemente se basa digamos como en signos clínicos como es la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero también tenemos otros scores que se han venido desarrollando. Es importante que ninguno de ellos se acerque a una exactitud del 100%, pero pues van a servirnos de base para guiarnos para tomar decisiones clínicas en cuanto a hacer estos scores para definir quién podría necesitar, sumado a unos signos de laboratorio, a una respuesta a los hemoderivados. Entonces, la recomendación siempre no es basarnos solamente como en un score o en un índice de choque, sino utilizarnos, pues guiarnos como de todas estas herramientas que nos pueden ayudar para definir qué paciente va a necesitar un protocolo de transfusión masiva. Y ahí están pues como algunos de los índices que se pueden... explicarlos un poquito más. Juliana nos hace la observación de que algunos no los conocen. Bueno, entonces el índice de choque, como habíamos mencionado, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial, y eso nos va a dar unos valores donde lo ideal es que sea de 0.6, pero cuando empieza de 0.6 a 1, entonces ya hablamos de un choque leve, mayor de 1, entonces un choque moderado, y mayor de 1.4, acá en la tabla lo hablan que es mayor de 1, es un predictor de posible transfusión masiva. El ABC Score es un puntaje que toma en cuenta entonces la frecuencia cardíaca, la presión arterial, pero también va a tomar en cuenta entonces el FAST y la presencia o no del trauma penetrante. Esos factores van a dar como cada uno un puntaje, y cuando es un puntaje mayor de 2, entonces también hay una asociación a que pueda requerir transfusión masiva con una sensibilidad que puede ser variable y una especificidad también variable. El RAP Score, digamos en este artículo, que es como la referencia que tenemos, es como el que ha mostrado un poco más de especificidad y sensibilidad para realizar la necesidad, pues definir la necesidad de transfusión masiva, que se basa, además del índice de choque, en la presencia de fractura pélvica, en un FAST positivo, y si hay un trauma penetrante abdominal. De esos, cuando ahí tenemos unos 2 predictores positivos en este caso, digamos que predice, tiene una muy buena sensibilidad, pero una mejor especificidad para definir entonces qué tipo de pacientes van a necesitar este protocolo de transfusión masiva. Estos son como los principales, estos primeros 3. Ya pues obviamente el hecho de que requiera varias transfusiones en los primeros 30 minutos de llegada también va a llevar a que pueda generar pues obviamente también requerir transfusión masiva como tal, que es lo que había dicho, más de 10 unidades en 24 horas, o que la presión de pulso pues sea disminuida. Entonces, digamos que esos son otros de los scores clínicos que nos pueden ayudar a definir estos pacientes. Bueno, vamos a hablar como someramente de los últimos protocolos que han salido en cuanto al manejo de sangrado mayor y transfusión masiva. Vamos a hacer un recuento de las últimas guías del 2019 hasta la actualidad. Esta fue la primera referencia que encontramos muy importante, que es de las guías europeas del manejo del sangrado mayor y la coagulopatía secundaria de trauma, que es la 5ª edición. Fue un consenso estructurado basado en la evidencia, estudiando especialmente el sangrado postraumático, teniendo en cuenta que la principal causa de muerte prevenible en el paciente con trauma, y también indicando que el tratamiento temprano individualizado debe ser muy importante, teniendo en cuenta que estos pacientes requieren un enfoque multidisciplinario. A grandes rasgos, ellos hacen como los
las indicaciones sobre el manejo prehospitalario, intrahospitalario y como ya la caja de recomendaciones de la coagulación. En el prehospitalario, por ejemplo, tratar de controlar el sangrado, minimizar pérdidas, uso de torniquetes cuando haya sangrado en las extremidades, resucitación de control de daños y trasladar al paciente en la forma más temprana a un centro de trauma. En el manejo intrahospitalario, ya tener, como hemos mencionado previamente, unos índices o unos scores que nos hagan sospechar que el paciente pueda requerir transfusión masiva, uso de herramientas diagnósticas como el POCUS o el FAST, o incluso en algunas circunstancias la tomografía, y dependiendo de otras herramientas como la tromboelastografía, definir el tipo de transfusión que necesita el paciente. Y ya como en las recomendaciones de coagulación, el ácido tranexámico en el uso del trauma, que más adelante vamos a hablar un poquito más de ello, evitar la triada o el rombo de la muerte, la hipotermia, la acidosis y la hipocalcemia, y la coagulopatía, mantener niveles de fibrinógeno entre 1.5 y 2 gramos sobre litro, plaquetas mayores a 100.000 o en algunas referencias dicen 50.000, y también tener en cuenta los antecedentes del paciente si está consumiendo algún tipo de anticoagulante que nos requiera algún tipo de hemoderivado para reversión de su acción. Ellos mencionan pues como tal unas recomendaciones generales sobre el mínimo tiempo de traslado del paciente al hospital de trauma, al centro de trauma, manejo local del sangrado, torniquetes, control local, ventilación, el ABC pues de la reanimación, iniciar la resucitación de control de daño con hipotensión permisiva, evitar sobrecarga hídrica y uso de cristaloides en volúmenes grandes. También iniciar las investigaciones posteriores con el uso de herramientas como el FAST o el POCUS. Las imágenes, si están indicadas, iniciar pues como con la toma de hemoglobina y hematocrito de entrada para tener una base de referencia, gases arteriales y la base exceso y el lactato como medidores de choque y de reanimación guiada por metas, el monitoreo de la coagulación y la función plaquetaria. Entonces empieza pues como la reanimación de control de daños, la oxigenación de los tejidos, el tipo de fluido a utilizar. Ya hace 8 días tuvimos el seminario y los comentarios sobre el uso de cristaloides versus coloides, el uso de glóbulos rojos teniendo metas de hemoglobina entre 7 y 9 principalmente, control de la temperatura, de evitar la hipotermia, cirugía de control de daño cuando lo tenga establecido, empaquetamiento de embolización si es del caso, también pues empaquetamiento pélvico en caso de trauma pélvico severo, control con hemostáticos locales. Y ya hablando pues más a profundidad sobre el tema de hoy, es el uso como de hemoderivados, como tal glóbulos rojos, plasma fresco congelado, plaquetas o incluso pues crioprecipitado para revertir algunas de las coagulopatías o algunos de los agentes farmacológicos que puedan tener los pacientes por sus antecedentes. La terapia guiada por metas, el plasma fresco congelado. Esto es como un comentario general. Más adelante con los últimos guías que salieron este año sobre protocolos de resucitación y de transfusión masiva, vamos a hablar sobre las metas y sobre los usos de hemocomponentes como tal, como ya llegando a una conclusión final. También utilizan el calcio como medidor y también evitar hipocalcemia para evitar mayor disfunción endotelial y coagulopatía. Y en algunas circunstancias usar como tal factor recombinante factor 7 recombinante para revertir algunas coagulopatías asociadas, aunque todavía eso está en el contexto de trauma en estudio. Entonces se deben utilizar en ciertas circunstancias especiales. Lo que les quería mostrar con esta guía era que ellos mencionan de manera estructurada cómo se debe hacer un manejo integral de los pacientes, teniendo en cuenta la reanimación hemostática, control de daño y reanimación guiada por metas. Bueno, este es un artículo de revisión de protocolo de hemorragia masiva, un enfoque en cuanto al ensangrado en trauma. Lo que ellos querían mostrar es la estrategia de reanimación en control de daños, siempre teniendo dos pilares, que es la administración temprana de productos basada en proporciones y una hemostasia definitiva y rápida. Esto pues con el fin de tener mejores resultados en la evolución del paciente. Los beneficios de este protocolo es que hay una disminución de la variabilidad del tratamiento, que hay una disminución en el desperdicio de hemoderivados, que se debe tener una comunicación siempre interpersonal y se debe tener el proceso pues evaluado y estandarizado
y pues también tener un tiempo más rápido para las transfusiones. En este protocolo utilizan las 7 T's, que es un protocolo originado de Ontario. Es la activación del protocolo, el equipo de la preparación y la actuación, el uso del ácido tranexámico, las pruebas que se deben hacer cada hora, las metas de transfusión, el manejo de la temperatura y cuándo terminar el protocolo. Cuando se debe activar el protocolo, no se debe ir ni tan en la infraactivación, tampoco la sobreactivación, debido a que este tiene pues un riesgo de exsanguinación prevenible del paciente, o la sobreactivación, pues que se hagan transfusiones innecesarias. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 1 minuto se asocia con un aumento del 5% en la probabilidad de la muerte del paciente. ¿Qué se debe tener en cuenta para activarlo? Acá hay un umbral y se activa más o menos si se prevé que se van a usar más de 3 unidades de glóbulos rojos, y si se van a usar más de esas 3 unidades, entonces se activa el protocolo. Y este umbral puede disminuir o ser más sensible si el paciente está con esas condiciones, que es anticoagulación, hipotensión prehospitalaria o índice de choque de 1, y en población geriátrica mayor de 65 años. El equipo debe ser conformado teniendo en cuenta enfermeros, equipo de urgencias, cirujano, equipo de laboratorio, y se debe hacer siempre informes previos y posterior a cada protocolo para ir comunicándose y promover pues las mejoras que se pueden hacer más adelante. Se debe tener siempre una capacitación y una comunicación de circuito cerrado entre todos para tener claridad de los roles y pues a la actualización periódica de qué es lo que está pasando en el paciente y qué es lo que se va a continuar. Las pruebas de laboratorio, las pruebas se deben hacer cada hora. Digamos que el pool de laboratorios iniciales incluye tiempos de coagulación, hemograma, electrolitos, glucosa, tipificación y grupo ABO, gases arteriales y lactato, y estos cada 30 minutos. Los laboratorios iniciales deben estar en menos de 20 minutos y comunicándose cada hora cómo van saliendo los reportes y después de cada transfusión. El ácido tranexámico pues se ha visto que tiene mejoras en la mortalidad de los pacientes traumáticos si este se administra en la primera hora del sangrado o de la lesión inicial. La dosis de 2 a 3 gramos intravenosos en infusión o en 2 dosis intravenosas separadas, y pues se prevé que en estudios futuros hayan disponibilidad de presentaciones para administración intramuscular en aquellos que no se pueda tener un acceso venoso rápido. Esta administración se puede hacer de forma prehospitalaria, y pues esto también conlleva el impacto en el desenlace. Es de un costo muy bajo, entonces pues se puede replicar, y lo que se ha visto en cuanto a las reacciones son solo estudios no aleatorizados, y en ocasiones se han evidenciado convulsiones, pero digamos que el riesgo-beneficio se ve más el beneficio. En cuanto a la temperatura, se debe tener en cuenta que un paciente hipotérmico con un aumento de la temperatura central de 1 grado centígrado se asocia con una reducción del 10% de la transfusión de glóbulos rojos. Este idealmente debe ser un termómetro esofágico, rectal o vesical, dado que los termómetros axilares pues tienen una variación de hasta 2 grados centígrados. Idealmente cada 30 minutos se debe tener, idealmente para evitar la hipotermia, a 41.5 grados centígrados. Sin embargo, no debe ser esta mayor de 43 debido al riesgo de hemólisis que puede presentar el paciente. Esto pues múltiples formas de obtener esto son mantas, apenas llega el paciente, si está mojado, retirar la ropa, tener seco al paciente, las transfusiones también con equipos que puedan calentar los líquidos, y también incluso los pacientes intubados con dispositivos que permitan un calentamiento, y también mantener cubierta la cabeza en caso que se vaya a operar. La terminación, cuando se tenga un control definitivo de la hemorragia, cuando la hemodinamia y el perfil de la coagulación del paciente estén mejorando y los inotrópicos se puedan reducir o detener. Y cada vez que se termina un protocolo, se debe hacer una proporción de qué pacientes reciben ácido tranexámico, qué pacientes reciben glóbulos rojos de los primeros 15 minutos de activación del protocolo, y la proporción de los pacientes
que no tuvieron pérdidas de glóbulos rojos. Eso siempre se va a hacer como una retroalimentación al finalizar cada protocolo. En este artículo lo que querían evaluar es los hemocomponentes que se pueden utilizar en los pacientes. Pues la sangre total tipo O, el donante universal, pues el O, a veces pues estos tienen unos anticuerpos anti-A y anti-B, que en algunos componentes tienen unas diluciones muy pequeñas para evitar como incompatibilidades y aloinmunización, pero se ha visto que en contexto de trauma se pueden, los pacientes que han recibido de 2 a 4 unidades, incluso 6 unidades, no se han visto mayores reacciones adversas a estos. Pues la ventaja de la sangre total es que recibe todos los componentes, sin embargo, pues este costo es muy alto mantener toda esa sangre total almacenada y además recolectada, y pues que se ha venido afectado desde la pandemia y que la limitación, pues se ha visto la limitación de los donantes de sangre. La terapia transfusional, en este estudio que realizaron, querían comparar la relación 1-1-1 versus 2-1-1 de glóbulos rojos, plasmas y plaquetas. El desenlace inicial no se evidenció diferencias entre la mortalidad de las 24 de las 30 horas, como desenlaces secundarios sí evidenciaron que la relación 1-1-1 se obtuvo una hemostasia más rápida y menos muertes por desangrado en las primeras 24 horas. Listo. Entonces, pues, por lo que venía hablando Pau sobre la reanimación que se ven haciendo pues a nivel mundial y que es lo que está estandarizado, que es 1-1-1, después del estudio este grande que hicieron, que cambió casi todos los protocolos de reanimación en trauma, empieza a aparecer y a surgir lo que se llama pues la reanimación con sangre total. Esto ya lo habíamos mencionado hace 8 días y pues traímos unos artículos relacionados con esto. El objetivo de este estudio, lo hicieron en Cali, fue discutir el rol de la sangre total en la resucitación hemostática de los pacientes con trauma severo y shock hemorrágico. Es importante porque en la mayoría de los países en los cuales pues, hay mayor cantidad de trauma, no hay disponibilidad de bancos de sangre, hasta digamos en el 61% de los países que incluyeron en estos estudios, no hay disponibilidad de un banco de sangre y la cantidad de hemocomponentes que se requieren para pues, llevar al paciente a una reanimación exitosa. ¿Por qué se necesita tener disponible pues, una sangre total en el caso de pacientes con trauma? Porque se cree que del 1 al 3% de los pacientes van a requerir una transfusión masiva, lo cual requeriría una gran cantidad de hemoderivados para estar a disposición. En este estudio pues compararon las ventajas y desventajas que tienen y los beneficios de transfundir al paciente por componentes o con sangre total. Los pacientes con componentes pues se dice que estos componentes tienen una mayor cantidad de aditivos y de anticoagulantes que pueden alterar pues la fisiopatología pues del trauma. Requieren al menos transfusión de 3 bolsas, lo cual requiere más tiempo y pues es más difícil de aplicar. No es aplicable en todos los hospitales del mundo por la misma disponibilidad de estos hemocomponentes por separado y pues es menos asequible en el entorno prehospitalario y pues obviamente es mucho más costoso. La resucitación con sangre total, pues al contrario tiene ciertas ventajas, que pues tiene menos volumen de aditivos y anticoagulantes, solo se requiere una transfusión de una bolsa y es fácil de replicar. Además de eso, pues es más económico. ¿Cuál es el problema fundamental que han encontrado con esto? Que pues tener disponible esta sangre en los hospitales es difícil por el requerimiento de los hemocomponentes, digamos, en hospitales donde hayan niños, donde se requieran transfusión de plaquetas, y pues en hospitales de cuarto nivel donde pues no sé, haya hematología, oncología, etc. Lo que hicieron en este estudio fue que almacenaron a temperatura ambiente y lo usaban en un plazo de 72 horas posteriores a la recolección sin refrigeración. Sin embargo, pues lo que se ha visto es que los hemoderivados enfriados, o sea, en frío, pues tienen
una mayor funcionalidad. Sin embargo, pues este estudio lo hicieron más que todo en militares, donde utilizaban como bancos de sangre móviles, porque pues ya ellos sabían qué pacientes podían transfundirle a sus compañeros. Entonces, pues, de las ventajas que mostraron fue que pues no se encontró diferencias en el uso de hemocomponentes entre las 24 horas versus la sangre total, aparte de los que ya mencioné anteriormente. Y que hubo menos uso de unidades de plasma y de plaquetas en las primeras horas en comparación con la sangre total. Y pues en cuanto a las desventajas, pues lo que ya les había mencionado sobre el almacenamiento. Este otro estudio pues también habla del uso de la sangre fría, de la sangre total fría, perdón. Y lo que hicieron en este estudio fue identificar pues el beneficio o el impacto que este tenía en la mortalidad en los pacientes al utilizar la sangre total fría versus el uso de hemocomponentes por separado. Encontraron que el uso de sangre total tipo almacenada en frío y de bajo título es una práctica segura y que no tiene mayores riesgos en comparación al uso de estándar de hemocomponentes por separado. Aquí pues en la tablita encontraron que en cuanto a las complicaciones, en cuanto a la mortalidad, las complicaciones hemorrágicas fue estadísticamente significativo. Las complicaciones hemorrágicas aquí las cuantificaron o las clasificaron como aquellas hemorragias exsanguinantes, incontrolables, con coagulación intravascular diseminada o hemorragias gastrointestinales. Estos pacientes pues sí tuvieron una mortalidad menor en un 48% cuando se transfundían con sangre total fría versus los pacientes que se transfundían con componentes por separado. En este estudio se usaron la sangre total fría en comparación con el estudio anterior que usaban la sangre total pues recién almacenada pues o no refrigerada, porque anteriormente se creía que las plaquetas debían mantenerse a una temperatura de 20 a 22 grados y que se debían estar moviendo y batiendo cada 30 minutos para que tuvieran el mismo efecto plaquetario pues de una transfusión pues inmediata. Sin embargo, pues se descubrió que mantenerlas en frío se pueden durar hasta 21 días refrigeradas y tienen igual bastante efectividad y conservan su funcionalidad, al igual que los factores de coagulación. Bueno, ya para terminar la charla, pues a tener en cuenta varias cuestiones. Primero, recordar mayor deterioro de su estado hemodinámico. Por eso hemos hablado de cada uno de los hemocomponentes, sangre total, glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. Últimamente, en un artículo de la Sociedad de Anestesiología estadounidense, empezaron a determinar como unas posibles alternativas para el manejo de los pacientes con trauma y hemorragia. Sin embargo, a tener en cuenta que los hemoderivados son la piedra angular, no existe una única alternativa de productos sanguíneos verdaderos que nos ayude pues, a compensar a los pacientes. La coagulopatía inducida por trauma, lo que tenemos que buscar es la estabilización de la hemorragia y una adecuada reanimación hemostática. Después de las reanimación adecuada se pueden hacer intervenciones adicionales, como por ejemplo el uso de hierro o vitamina D. La reanimación de control de daño nos ayuda a temporizar la coagulopatía inducida por trauma, abordar la acidosis, la hipotermia y el control de la fuente. También a tener en cuenta el uso de herramientas diagnósticas muy importantes que últimamente se han desarrollado, como la tromboelastografía, que nos ayuda a determinar las deficiencias directas de algunos productos que son más evidentes y transfundir o generar la corrección adecuada determinada por este tipo de examen. Teniendo en cuenta también el uso de alternativas, teniendo en cuenta que la disponibilidad de hemoderivados puede estar limitada, dado por tiempo, falta de donantes, costo o incluso la religión, en caso tal de los testigos de Jehová que no aceptan este tipo de terapias.
¿Qué alternativas tenemos? A los glóbulos rojos, cuando el paciente ya está estable, ya logramos control del sangrado, podemos utilizar hierro y vitamina D, nunca en el contexto agudo. Eritropoyetina, ya se está haciendo un estudio actual de epotrauma que se ha determinado que puede disminuir la mortalidad en los pacientes con trauma, especialmente con trauma craneoencefálico o traumas en paciente críticamente enfermo. La autotransfusión también es una herramienta muy válida, es la recuperación celular en el contexto de trauma. La contraindicación como tal es la infección activa o la malignidad. Hay que tener en cuenta la viabilidad logística de este tipo de terapias, dado que puede ser un obstáculo no contar con los insumos adecuados. Por lo general se recupera la sangre en el contexto de trauma en una cavidad estéril. Se llega a un recipiente que contiene una sustancia que es citrato que nos ayuda a que la sangre no se coagule y se vuelve a transfundir al paciente. Eso puede ser pues de recursos limitados en algunas circunstancias sociales. Alternativas al plasma, recordar pues que tenemos el complejo protrombínico que se aísla de factores concentrados dentro del plasma, requieren menos volumen, es útil en pacientes con TEC o incluso en la reversión de anticoagulantes directos. Factor 7 recombinante, activado por el factor tisular, pero en el contexto de trauma aún faltan estudios. Las alternativas de expansión de volumen ya lo habíamos mencionado hace 8 días, como la albúmina o el Exastarch. Tener en cuenta pues, que cualquiera de las dos pueden tener reacciones alérgicas, anafilaxia, o pueden tener incluso mayor mortalidad en comparación con cristaloides. En cuanto a la corrección del fibrinógeno crioprecipitado y fibrinógeno concentrado, se puede utilizar crioprecipitado 50 miligramos por kilo, que es derivado del plasma fresco congelado, que contiene factor 8, fibrinógeno, factor de Wildebrandt, factor 13, fibronectina, o también se puede utilizar 3 o 4 gramos de concentrado de fibrinógeno en algunas circunstancias específicas. Alternativas de las plaquetas, también se ha demostrado que la desmopresina mejora la función plaquetaria, es un análogo artificial de la hormona antidiurética, lidera como tal factor de Wildebrandt y factor 8, y se puede utilizar en el contexto del paciente que utiliza antiplaquetarios o aspirina a dosis de 0.3 microgramos por kilo. En cuanto a las metas de la reanimación hemostática, los pacientes deben llevar una hipotensión permisiva, que es aquella que tiene una tensión arterial media entre 60 y 65 o mayor en paciente con TEC o incluso embarazadas o ancianos, una hemoglobina entre 7 a 9, un INR menor a 1.5, un fibrinógeno entre 1.5 y 2 gramos por litro, plaquetas idealmente por encima de 50.000, un equilibrio ácido-base con un pH entre 7.35 y 7.45 y una temperatura mayor a 35 grados. En cuanto a la conclusión, ya llegando como al debate sobre el caso clínico que les mencionamos al principio, es un paciente que recientemente nos ingresó por el trauma de abdomen, tenía la clara indicación de intervención quirúrgica, inicialmente el paciente tenía un índice de choque de 1, se le inició transfusión con 3 unidades de concentrado globular mientras se realizaba la intervención quirúrgica, tenía un hemoperitoneo de 2000 cc, durante el transoperatorio requirió soporte vasopresor, se logró el control del sangrado que venía proveniente del meso del yeyuno. Posteriormente el paciente pues continuó con su reanimación ya por metas, aclaramiento de la acidosis, aclaramiento del lactato, venía con un choque hipovolémico grado 2 como les mencionábamos antes. En cuanto a las conclusiones generales de la reanimación hemostática, todo paciente politraumatizado requiere un manejo multidisciplinario, hay que tener aplicación de protocolos de equipos de trauma. Cuando en estas instituciones de tercer o cuarto nivel mencionan el código de trauma, es porque ya hay un protocolo establecido. Hay una evolución entre la reanimación de todos estos pacientes, desde los cristaloides hasta los hemocomponentes. Hay que tener un inicio rápido de la reanimación hemostática y del tratamiento del sangrado quirúrgico idealmente. Siguen siendo los pilares del tratamiento. Se deben usar regularmente pruebas de coagulación viscoelástica, la tromboelastografía, que nos ayuda pues, a determinar qué tipo de factor o qué tipo de hemocomponente puede tener la deficiencia del paciente. Evitar el rombo de la muerte, acidosis, hipotermia, coagulopatía e hipocalcemia. Durante la reanimación de traumatismo se puede usar tanto la sangre total como la terapia con componentes sanguíneos en relación a 1-1-1, como lo mencionábamos en los estudios. Usar las herramientas de diagnóstico válidas que ya están actualmente, como el POCUS o el FAST, activación temprana de los protocolos, el uso de ácido tranexámico, idealmente antes de la primera hora después del trauma, máximo hasta las 3 horas, nos ayuda pues, a mejorar la mortalidad.
y después de la administración de 3 unidades de concentrado global, comience la administración de plasma fresco congelado para lograr una proporción de 2:1, pero en ese momento activar un protocolo de transfusión masiva, estar pendiente de ese paciente. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Quedamos atentos a algún comentario tanto en el auditorio virtual como en el auditorio presencial. Tema muy discutido, hay muchos protocolos, hay escuelas que van a favor y en contra de transfusiones masivas, pero en general en el shock hemorrágico severo la transfusión masiva es salvadora. No sé si ustedes conocen el programa mundial PBM. La sigla viene en inglés, Patient Blood Management. Esa es la gestión de la sangre del paciente. Es una asociación a nivel mundial de médicos que nos enfrentamos a la transfusión del paciente, que nació en Australia y ahora a nivel mundial, tal vez Europa y Estados Unidos, están trabajando los protocolos para que la transfusión del paciente sea lo estrictamente necesario. Y ahí hablan de microdosis, atención del paciente prequirúrgico, pero esto es en relación más al paciente que va a llevar a cirugía y que va a sangrar o que durante el acto operatorio sangró y va a necesitar una transfusión. Está demostrado que el paciente en que menos transfunda usted tiene mejores resultados. En todo tipo de cirugía, neuro, hepatobiliar, oncológica, trauma, etc. Entre usted menos transfunda un paciente, el paciente le va mejor, está demostrado. No solamente desde el punto de vista de gastos, sino también de mortalidad del paciente. Está absolutamente demostrado. Yo los invito a que busquen los protocolos que a nivel, ya en todo tipo de literatura internacional se consiguen. Literatura europea, asiática, australiana, en Estados Unidos. Y bien, así se llama. Y bien. Esa es una buena medida para que ustedes tengan claro que la política mundial actual con respecto a la transfusión. Pero eso se sale cuando estamos hablando de un paciente que tiene perdido su volemia de manera importante. Pues los protocolos, y ya estamos hablando de reanimación hemostática. ¿Por qué? Porque sí se demostró que si bien es fundamental en el paciente en shock expandir el volumen, también es fundamental que cuando usted expanda el volumen, ese líquido le ayude al recambio gaseoso, que le permita que le permita perfundir el tejido. Y esa es la gran diferencia. Como también restablecer las pérdidas en los factores de coagulación y en plaquetas que sufre el paciente con una pérdida sanguínea mayor. A raíz de eso se comenzaron los protocolos de 111, también va a encontrar 116. El 111 es una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetoféresis y una unidad de plasma. Pero no todos los hospitales tienen plaquetoféresis porque es difícil, es costoso, dedicar un tiempo pues, para la donación y todo el procesamiento. Entonces, usted va a encontrar también protocolos de 116, que es una unidad y 6 unidades de plasma de plaquetas. Bien. También se discutió que ponerme más glóbulos rojos que plasma o poner más plasma que sangre. Hay diferentes estudios que hay. Hicieron la evaluación de los diferentes componentes de la relación y encontraron que fundamentalmente parece que el 211 o 111 son muy semejantes. Pero por costos y por experiencia hay mayor sustentación de que ayuda al paciente muy bien y disminuye la tasa de mortalidad de los pacientes. Me parece que es fundamental que ustedes diferencien la reacción vagal del paciente traumatizado por una puñalada superficial de piel, que con un bisturí le hagan una incisión larga por toda la espalda y el paciente venga asustado con un sangrado que no ha sido masivo y hace una reacción vagal, hipotensión, vasoconstricción, algo de hipotensión transitoria y algo de taquicardia. Ustedes con solamente la reanimación inicial, el paciente mejora y no tienen que estar ustedes montándose en
en un shock hemorrágico, como nos ha pasado ya 2 veces, aquí y 2 veces recientemente me pasó, que el urgentólogo se angustió y entonces le zampó 3 unidades de globo rojo, de 15. Terminamos pues pidiendo a hematología que hiciera una sangría, pues, y es porque dice, no pueden diferenciar qué es esa reacción vagal que hace el paciente por el susto, por la situación estresante en que vive, y la reacción de que cae en la calle, es herido, es robado, lo traen, lo meten en algunos desconocidos, lo meten en un carro, en un taxi, y llega al hospital y usted se encuentra con una situación estresante y eso hace que genere una reacción vagal, el paciente se ve pálido, náuseas, vómito, hipotensión, taquicardia. A diferencia que el paciente claramente tiene una pérdida sanguínea significativa y que hay un foco claro de sangrado. Eso sí tenemos claro. Espero que hayan revisado el stop de bleeding por internet, porque el Colegio Americano de Cirujanos encontró que más del 65% de pacientes que se morían en el sitio del accidente eran sangrados controlables con solamente presión o con un torniquete. Es absolutamente responsable la sociedad, no tiene que ser el grupo médico, la sociedad, de que si usted ve un paciente que recibe una herida por arma cortopunzante en la ingle y está botando a borbotones, pues como una fuente, sangre, pues lógico que usted se acerque y le salve la vida poniéndole la mano y comprimiendo la vena o comprimiendo los vasos femorales para que el paciente por lo menos llegue al hospital. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba estudiando medicina, había un torero muy famoso en esa época en España, que se llamaba Paquirra. No el actual hijo, sino el padre. Él tuvo en una ciudad pequeña, cerca de Valencia, una cornada por un toro, tuvo una disección completa de vasos femorales y ilíacos. Ustedes recuerdan que el trauma por cuerno, por las cornadas, son heridas que tienen diferentes trayectorias. Son trayectos semicirculares que por el mismo orificio puede haber diferentes trayectorias. Hacer uno y después otro y después otro. ¿Es por qué? Porque cuando el toro clava el cuerno, muchas veces no suelta a la víctima, sino lo tiene y lo mueve en su cuerno, y eso hace que se formen trayectorias. Entonces, este paciente tuvo una herida en el vasos ilíacos y en los vasos femorales, sección completa. Y un periodista se acercó y bajó a la enfermería de la Plaza de Toros y vio cómo estaba sangrando. Eso quedó registrado, yo tuve la oportunidad de ver el video, muy angustiante y muy triste, como es casi la historia natural de una paciente, cómo se muere por sangrar. Y el médico que lo atendió era un señor un poco mayor, se veía que no tenía una experiencia en trauma, y lo que hacía era que veía y comprimía y llenaba de gasas, y ya cuando ya las gasas se le humedecían, entonces las cambiaba y pedía más gasas y más gasas, y pedía más gasas y así más gasas, y el paciente le pedía agua, tenía sed, estaba en shock hemorrágico, no había forma de coger una vena, y él nunca pensó la posibilidad de empaquetarlo y ponerlo directamente y llevarlo al hospital más cercano. Él estaba casi a 1 hora de un hospital que tenía cirujano. No estaba en una ciudad pequeña que tuviese cirujanos. Y uno ve la muerte de Paquirri muy triste, porque ve cómo el mal manejo de un sangrado de un paciente con un shock hemorrágico, que no controla el sangrado ni lo reanimó de manera adecuada. Bueno, estoy saliendo pues del tema del shock hemorrágico. Entonces creo que es importante que ustedes diferencien el shock hemorrágico de esa reacción de hipotensión, taquicardia, reacción vagal que produce por el trauma como tal. Eso hay que diferenciarlo para que no se asusten y no terminen ustedes poniendo a todo el mundo que venga con un trauma en alguna parte de su cuerpo. Creo que también es fundamental y debe ser actualizado y debe ser parte del protocolo hacer el control de la transfusión con pruebas histerectoméricas, con Rotem o con cromoelastografía,
porque eso le permite al cirujano, al anestesiólogo, al intensivista, ver cómo va la condición del paciente. Porque si bien el protocolo y el esquema de 1-1-1 nos puede ayudar, no siempre podemos hacerlo. A veces el paciente requiere uno más que otro y eso nos puede conducir y guiar cómo va a ser la terapia de transfusión posterior al inicio como tal. Con respecto a la transfusión de sangre fresca, esa ha sido muy discutida. Yo creo que la vez pasada les mencioné cómo surgió ese problema en el ejército norteamericano en Afganistán. Cómo se ha venido actualizando, y en algunas ciudades, como en Estados Unidos, que tienen un alto índice de violencia, como en Detroit, como en Washington, como en Atlanta, que son ciudades que tienen un alto volumen de trauma y es cercano al de Medellín actualmente, ellos sí tienen la capacidad de tener sangre fresca total. ¿Por qué? Porque pueden recibir la donación, la procesan y la tienen lista, disponible en las 4 horas. Y como el volumen es alto, relativamente alto, y está centralizado, entonces pueden consumir eso. Y hay varios artículos de la utilización de sangre fresca en el trauma civil, porque recuerden, siempre nació en el trauma militar. Pero ya hay artículos que hablan sobre el trauma civil. Aquí yo hice parte por varios años en el comité de transfusión del hospital, en el cual discutimos esta situación y no es posible. Es posible porque es muy costoso desde el punto de vista social. Acá el hospital tiene un volumen muy alto de pacientes de hematología pediátrica y de hematología de adultos, en el cual consumen un gran número de hemocomponentes. Entonces, guardar unas 3 unidades de glóbulos rojos, 5 o 10 al día, y guardarlas para ver que llegue el paciente con trauma, para reanimarlo con sangre fresca, total, pues realmente es un desperdicio para el hospital. Una unidad se procesan, se puede sacar perfectamente las diferentes hemocomponentes que se van a utilizar de manera selectiva. Bueno, no sé si el doctor... Gracias a todos.